Segunda parte del nivel 3. Vamos con ello. Hola y bienvenidos a Enigma, un canal en el que hablamos de cosas raras. Ya sabéis que en esta serie estamos viendo uno por uno todos los conceptos que aparecen en esta lista de aquí. Y en el vídeo anterior vimos la primera parte del nivel 3, así que ahora vamos a ver la otra mitad del tier. Y por si acabáis de llegar, que sepáis que en el canal tenéis una lista de reproducción con todos los vídeos anteriores ordenados. Y no podemos empezar sin comentar lo que digo siempre al principio de estos vídeos. ¿Porque hable de todas estas teorías significa que me las crea todas? Pues no. ¿Y que alguien crea en algo de lo que vamos a hablar está mal? Pues tampoco. Cada uno es libre de creer lo que quiera. Vale, pues el Illumigati nos da permiso para empezar, así que vamos con ello desde donde lo dejamos en el vídeo anterior. Investigadores rusos de finales de la década de 1940 mantuvieron despiertas a 5 personas durante 15 días, utilizando un estimulante experimental a base de gas. Fueron mantenidos en un ambiente sellado para monitorear cuidadosamente su ingesta de oxígeno, para que el gas no los matara, ya que era tóxico en altas concentraciones. Esto fue antes de las cámaras de circuito cerrado, por lo que solo tenían micrófonos y ventanas del tamaño de un ojo de buey de vidrio de 5 pulgadas de espesor en la cámara para monitorearlos. Así empieza la conocida historia del experimento ruso del sueño, que narra cómo, conforme fueron pasando los días, entre el gas y la privación de sueño, aquellos 5 hombres que eran prisioneros de guerra vivieron un infierno. Se les había prometido falsamente que serían libres si aguantaban el experimento durante 30 días, pero duró la mitad. Los primeros días transcurrieron con normalidad, pero pronto comenzó la debacle que produjo que los científicos, que ya no podían ver a los sujetos a través de las ventanillas porque los prisioneros los habían cubierto con sus propias heces. Si tienes caca, Phil, tírala ya. Decidieron abrir la cámara para comprobar el estado de los sujetos y se encontraron con que uno había pasado a mejor vida y los otros 4 se habían autoeviscerado, se habían sacado algunos órganos y estaban practicando autocanibalismo. Se habían vuelto como unos zombies, a los que ya no afectaban los anestésicos ni sedantes, que seguían vivos después de aquello y que eran más fuertes de lo normal, pero sobre todo no paraban de decir que querían más gas. La historia continúa con 3 supervivientes siendo tratados de las lesiones y devueltos a la cámara donde se les volvió a administrar el gas y viendo que si alguno se dormía, directamente no se volvía a despertar. Y acabamos con uno de los científicos disparando a todos. Hasta donde he podido ver, todo es un creepypasta viral que además muestra incongruencias durante la narración. Por ejemplo, los científicos en un momento pueden ver los niveles de oxígeno y de pronto no, sin explicación alguna y cosas así. Además de que parece bastante difícil que alguien pudiera sacarse los órganos y seguir vivo, por mucho gas experimental que tuviera en el cuerpo, o que una persona pueda mantenerse despierta 15 días seguidos, aunque los hay que piensan que es real. Lo que sí es que en varias contiendas bélicas parece que se utilizaron sustancias prohibidas, vamos a llamarlo así, para mantener a los soldados más activos y alerta y generar que rindieran mejor. Al margen de que creamos o no que el experimento ruso sea real, sí que podemos comprobar que otros experimentos alejados de la ética se han realizado en humanos a lo largo de la historia y en tiempos no demasiado lejanos. Y que sepáis que aquí podríamos hablar de muchas cosas, así que aunque voy a mencionar algunos, no son todos, tenedlo en cuenta. Y creo que aquí voy a tener que poner muchos miaus tapando algunas palabras. Veamos, están todos los que se hicieron mientras este de aquí estaba en el poder. Se hacían mayoritariamente a prisioneros en campos de concentración y siempre en contra de la voluntad de los sujetos a los que se sometía a una auténtica tortura.
Y no voy a dar ejemplos de lo que hacían ni os recomiendo que lo busquéis, la verdad. Pero estos no fueron los únicos que experimentaron con seres humanos en contra de su voluntad. Desertores norcoreanos han relatado haber presenciado experimentos similares. En Japón, durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, se creó la Unidad 731, que se dedicaba a la investigación encubierta de medios y armas químicas y biológicas. Y bueno, los experimentos que se hicieron aquí con algunas personas son de esas cosas que cuando te enteras te dejan mal. Y de verdad que no me quiero extender en este tema, pero los Estados Unidos tampoco se quedan atrás. Los experimentos se hicieron con niños, personas enfermas, objetores de conciencia, prisioneros e incluso con mujeres embarazadas, sobre los que se probaron sin su consentimiento armas biológicas, se les inyectaron químicos radioactivos o sustancias psicoactivas, entre otras cosas. Por ejemplo, había gente a la que convencían de que tenían cáncer y les decían que iban a probar un tratamiento experimental para tratar de curarles, cuando ni tenían cáncer ni nada de nada. Y en realidad les inyectaban con plutonio, por ejemplo. Historias de estas hay demasiadas. Y sobre experimentos psicológicos con sustancias ya ni os cuento. Me está quedando bonito el vídeo. Nada oscurillo. Las calaveras de cristal son un conjunto de esculturas talladas mayoritariamente en una sola pieza de cuarzo y al tamaño aproximado de un cráneo real, de las que se ha afirmado que serían precolombinas y tendrían poderes místicos y curativos. Sobre ellas circulan muchísimas leyendas. Hay una, por ejemplo, de la que se dice que ayudaría a quitar vidas a su poseedor. También se dice que habrían sido hechas por atlantes, por extraterrestres, que contendrían una cantidad inimaginable de información y que habría un total de 13 piezas, de las cuales algunas aún no habrían sido encontradas, pero que cuando se reunieran todas pasaría algo. Y este algo varía. Por lo que he visto, normalmente se dice que se revelarían conocimientos atlantes contenidos en ellas. Hay mucha gente muy interesada en estos objetos y en las propiedades que se les atribuyen, pero también existe la vertiente opuesta, que indica que se crearon en el siglo XIX con herramientas de metal, cada uno que crea lo que prefiera. Esto hace referencia a una emisora de radio del desierto de Arizona que transmite a una parte de Phoenix. Pone constantemente música poco conocida de grupos conocidos, principalmente música rock, absolutamente sin anuncios y sin locutor. Lo único es que cada hora más o menos se hacía el autoanuncio de «Estás escuchando la KZDX en el 131.1 de la FM». El tema es que no se sabía quién o quiénes eran los propietarios de la emisora y por qué emitirían sin anuncios, es decir, con los costes de mantenimiento más licencias que provocarían un gasto continuo, sin absolutamente ningún beneficio aparente, por lo menos a nivel económico. Y esto en sí ya era un misterio. Pero en un momento dado parece ser que apareció el propietario, un tal Ted Tucker, que por lo visto poseía más emisoras y que era farmacéutico e ingeniero de radiodifusión a la vez. Y después vendió la emisora. La glándula pineal es una pequeña glándula endocrina ubicada muy cerca del centro del cerebro, del tamaño más o menos de un grano de arroz. Es la encargada de producir melatonina, que es una hormona que controla los ciclos diarios del sueño y modula los ciclos circadianos, sucediendo que responde a cambios de iluminación ambiental, según si hay luz o oscuridad. Parece ser que en los seres humanos la producción de esta hormona es estable hasta más o menos alcanzar la adolescencia, punto en el cual la glándula reduce la secreción de esta hormona o en muchos casos comienza a calcificarse, lo que se piensa que puede causar insomnio y depresiones. Otra sustancia que se piensa que podría producir la glándula pineal sería la pinolina, aunque todavía se discute. El caso, que se trataría de una betacarbolina, que, si lo he entendido bien, haría posible la ingestión de esto que pongo en pantalla, por ejemplo en la triptamina, presente en esto que también pongo en pantalla. Y por lo que he visto, hay autores que proponen que esto se pudiera producir también en la glándula pineal.
Como curiosidad, alguien que estuvo muy interesado en la glándula pineal fue Descartes, y es que para él este era el lugar desde donde el alma se comunicaba con el cuerpo. El enigma Publius se refiere a una serie de mensajes crípticos que aparecieron en Internet, que fueron posteados por un usuario con el nombre de Publius, que según se dice todavía están sin resolver. Una especie de acertijo que hacía referencia al disco de Pink Floyd de 1994, The Division Bell, prometiendo una recompensa para quien hallara la respuesta. Como en el foro en el que se posteó hubo cierto escepticismo, este usuario dijo que en un momento preciso se iba a dar un mensaje con luces en un lugar específico. Y según se reportó, así fue. Durante un concierto del mismo grupo, en el escenario, en unos paneles de luz, aparecieron durante unos momentos las palabras Enigma Publius, pero poco después, el sitio donde se posteaba se cerró y ya no se supo más del enigma, si bien muchos suponen que se trataba de una estrategia de marketing por parte del grupo o de la productora para crear expectación. Es todo propaganda. Entiendo. Y de ser así, cabría preguntarse también si el acertijo realmente se podía resolver. La respuesta es no. No. No, Wallace, no. Este término derivaría del griego y vendría a significar plenitud, y aparece tanto en el Nuevo Testamento como en los textos gnósticos. En el primero se utiliza con varios significados, pero prominentemente alude a la perfección de Dios, como algo pleno y completo, y en el segundo el concepto varía. Para algunas ramas se referiría a las emanaciones de la deidad suprema, que serían como entidades divinas, pero no en sí mismas, sino la propia divinidad proyectada. Y para otras se trataría del mundo divino o originario, aunque muchas veces se utiliza el término para expresar totalidad o integridad, algo que está completo o la plenitud del conocimiento. En el caso del valentianismo, por ejemplo, se aludía al pléroma como ese mundo divino con cierto dualismo porque existiría en oposición al kenoma, que sería el mundo inferior de la vacuidad. Ambos mundos se complementarían. El Gran Colisionador de Hadrones es el acelerador de partículas de mayor tamaño actualmente. Son 27 kilómetros dispuestos en una circunferencia para acelerar y colisionar partículas, para estudiar lo que sucede en ese momento y así ampliar nuestro entendimiento sobre el mundo subatómico. Pero imagino que esto está en la lista por las preocupaciones que suscitan los supuestos de lo que podría llegar a pasar al desencadenarse ciertos procesos durante los experimentos. De hecho, 2 científicos han llegado a denunciar al CERN ante un tribunal por el riesgo de que destruyera la Tierra. Así, tal cual. Se refiere que se podría llegar a crear un agujero negro que acabara por engullirlo todo, o materia extraña, por ejemplo, que es una forma hipotética de materia que, siendo estable, podría convertir en materia extraña a todo lo que tocara, según una de las muchas teorías. Aunque, según advierte el propio CERN, no parece probable que se produjeran estas posibilidades. Por si os interesa el tema, hablo de esto en mayor detalle en este vídeo del canal. El primer objeto interestelar conocido en pasar por el sistema solar, observado por primera vez en 2017, que recibe su nombre del idioma hawaiano, significando algo así como primer mensajero distante. Tendría una forma bastante inusual, alargado pero aplanado, como un objeto largo como un cigarro, pero como si lo hubieran aplastado, de poco grosor. Al respecto de este objeto, el astrofísico y cosmólogo Avi Loeb, director del Departamento de Astrofísica de Harvard, defiende que se trata de un objeto artificial de manufactura extraterrestre. De hecho, llegó a afirmar que esta era la explicación más plausible, y es que el asteroide presenta algunas rarezas. Su paso por el sistema solar implica que el número de objetos interestelares sería mucho mayor de lo que se venía pensando. Era inusualmente brillante, multiplicando por 10 la luz solar recibida, lo que es significativamente mayor que otros objetos, llevando al astrofísico a pensar que sería más parecido al metal. Se movía demasiado despacio para lo que cabría esperar, y sin embargo se desvió de la trayectoria esperada, acelerando.
lo que lleva a plantearse de dónde habría sacado ese empujón adicional, según sus propias palabras, para conseguir desviarse. Y si realmente fuera un objeto artificial de una civilización extraterrestre, ¿por qué habría venido hasta aquí? El astrofísico piensa que no sería por nosotros, dado que debió de entrar en la nube de Oort hace unos 10.000 años, y según refiere, por aquel entonces no éramos tan interesantes. Por otro lado, se especula con la posibilidad de que fuera un objeto lanzado al espacio hace muchísimo tiempo y que la sociedad responsable de su creación ya se hubiera autodestruido. Por poner el ejemplo a la inversa, es como si aquí comenzara una nueva guerra mundial que pusiera en uso las más potentes armas y nos destruyéramos todos. Por ejemplo, las sondas Voyager que se lanzaron a finales de los 70 seguirían su recorrido espacial, pudiendo ser encontradas por otra civilización. Esta es la idea de que los habitantes de Lemuria se esconderían bajo el monte Shasta. Comienzo por el comienzo. Comienza por el comienzo. Sí, sí. Y cuando acabes de hablar, te callas. En el siglo XIX, el zoólogo Philip Schlechter se dio cuenta de que había fósiles de lemures en lugares como la India y Madagascar, pero no en el resto de África. Y esto le llamó la atención, así que para explicarlo, propuso que en un tiempo todas las masas de tierra habrían estado unidas, habiendo un punto de inflexión en el que se habrían separado. Hasta aquí bien. Por esta especie de Pangea se habrían movido los lémures, pero en esa separación una de las masas de tierra se habría hundido, Lemuria, lo que para él habría explicado cómo habrían llegado estos animales de Madagascar a la India o viceversa sin pasar por el resto de África. Pues a partir de aquí, algunas leyendas apuntarían a que los pobladores del continente perdido que hubieran sobrevivido al hundimiento, miembros de lo que habría sido una sociedad muy avanzada, habrían acabado habitando bajo el monte Shasta, en una inmensa red de túneles y cavernas, lo que se relacionaría con historias de personas que dirían haber visto a gente vestida con túnicas caminando por los alrededores. Este tipo de relato se encuentra, por ejemplo, en una obra llamada A Dweller on Two Planets, publicado en 1905, en donde el autor Frederick Spencer Oliver indicó que todo el escrito se había hecho mediante canalización y escritura automática, comunicándose con una entidad llamada Pilos el Tibetano, quien, según él, habría sido uno de los habitantes de esa montaña. El Libro Negro era una lista que hicieron los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, de las personas que debían de ser inmediatamente arrestadas cuando conquistaran Gran Bretaña. A esta lista negra la llamaron Lista de Búsqueda Especial de Gran Bretaña y contenía 2.820 personas eminentes que residieran en aquel momento en las Islas Británicas. Y en realidad era un apéndice de un manual de la Gestapo para llevar a cabo la invasión. La lista contiene diversos errores, como nombres duplicados, gente que no residía en las islas e incluso alguna persona que ya había fallecido. Y la mayoría estaban destinados a ser entregados a la propia Gestapo. ¿A quiénes querían arrestar? Pues además de Churchill había otros muchos políticos, pero también espías, científicos, abogados, artistas, caricaturistas, académicos, actores, escritores, poetas y periodistas. Gente tan influyente como el Illuminati. Se imprimieron unas 20.000 copias, pero el almacén donde estaban fue destruido en un bombardeo, dejando 2 copias supervivientes. Se dice que los que estaban en la lista, al enterarse, se lo tomaron con orgullo. Pero este no es el único libro negro de la Segunda Guerra Mundial. Hay otro, cuyo título completo os dejo en pantalla, que mandó elaborar el Comité Antifascista Judío en 1942, con el objeto de recoger toda la información posible sobre lo que le sucedió a este pueblo, documentación y testimonios. Trabajaron en él alrededor de 40 escritores y periodistas judíos, y uno de los muchos que pidieron que se llevara a cabo el proyecto fue Albert Einstein. A veces, en lugar de que llueva agua, llueven animales u otras cosas extrañas. Pero el Illuminati puede estar tranquilo, porque no suelen llover gatos. Normalmente son peces y ranas.
Y esto es algo documentado, que ha sucedido en diversos puntos del globo y también en muchos momentos de la historia. Por ejemplo, Plinio el Viejo, en el segundo libro de su Historia Natural, menciona instancias en las que llovieron leche, sangre y pedazos de carne. Se habla de que estos fenómenos serían producidos por trombas marinas o tornados que capturaran a los animales dejándolos caer en otro punto, aunque fuera distante. Quien ha escrito extensamente sobre el tema fue Charles Fort en su libro de los condenados, en donde proponía que estas extrañas situaciones se debieran a teletransportaciones, y también se ha lanzado la idea de que estas lluvias se deberían a objetos voladores sin identificar, que dejarían caer a los animales quizás después de haber experimentado con ellos. Vale, un par de disclaimers aquí. Si hay algún aracnofóbico en la sala, le recomendaría que pase directamente a la siguiente teoría. Y como ya sabéis que a veces cambio algunas palabras por si acaso, para no molestar a nuestra bien amada plataforma, esta palabra que veis en pantalla, o lo que esté relacionado, lo voy a llamar darse abracitos, porque somos así de kawaii. Venga, pues esto es demasiado surreal y tiene demasiada pinta de leyenda urbana / creepypasta de internet. Y por lo que he visto es bastante posible que se originara en 4chan. El título se referiría al nombre de la protagonista, que sería una actriz Nopor de origen serbio, pero ojo, porque he visto a gente que decía que simplemente significaría sándwich de tomate en este idioma. El caso, que esta chica supuestamente habría afirmado que una araña gigante le quiso dar muchos abracitos en contra de su voluntad y que habría una cinta del evento. Fin. Y así están las cosas. Sobre el solipsismo tenéis un vídeo explicándolo más extensamente en el canal, que es este de aquí, porque este es el canal de las cosas raras y estamos viendo una super lista de cosas raras, así que es normal que algunos temas ya los haya tocado. Para resumirlo, sería una corriente ideológica o la creencia de que solo existe uno mismo y de que no se puede tener certeza sobre que todo lo demás sea real, alegando que no se podría probar la existencia real del mundo o de otras personas, y en algunos casos se afirmaría incluso que no se podría llegar a demostrar. Según este planteamiento, lo único de lo que se podría tener certeza sería de la propia mente, los propios pensamientos, y se aduce que no se puede tener certeza de nada fuera de la propia percepción. No podemos salir de la propia mente y experimentar desde la de otra persona, por así decirlo. Así que esto deriva en un escepticismo extremo. Nada existe más allá de uno mismo y todo sería una representación de la propia mente. Seguro que muchos conocéis esta grabación de un supuesto Bigfoot o Sasquatch. Vale, pues esto normalmente es conocido como el metraje o la película Patterson-Gimlin, que son los apellidos de quienes lo filmaron en California en el 67. Sobre su autenticidad hay muchísima controversia y es un tema muy discutido. Ya sabéis, mucha gente a favor y mucha gente en contra. Por poner algunos ejemplos de todo lo que se dice, algunos alegan incongruencias en la historia que contaron los testigos. Se dice también que era alguien con un disfraz, pero de ser así también los hay que dicen que el disfraz sería demasiado bueno. He llegado a ver gente que defiende que los movimientos de la criatura se aprecia movimiento muscular y que por lo tanto no podría ser un disfraz. En fin, que se dice de todo. Pero la teoría que estamos viendo no se refiere a eso, sino que se especula con que, en realidad, la cinta hubiera sido una tapadera, ojo al dato, para encubrir una masacre que se hubiera dado ese mismo día de docenas de Bigfoots. Y se dice también que habría una versión de la cinta de mayor duración, en donde se vería lo que sucedió. Este tema se refiere a Ernst Hutton, un antropólogo biológico conocido por su trabajo en clasificaciones raciales, sirviéndose de la anatomía comparada para ello. El caso, que en 1943 publicó un artículo que se llamaba algo así como «Sacar la cepa de guerra de los alemanes».
en el que proponía algunas medidas destinadas a quitarles la agresividad, pero manteniendo sus características raciales más deseables, como, según sus propias palabras, capacidades biológicas y sociológicas. ¿Qué dices? Ese tío estaba loco. ¿Cómo proponía que se implementara este plan? Pues mencionó 4 puntos. Que se ejecutara a todos los líderes del partido nazi y se exiliara a los oficiales. Que durante 20 años o más se utilizara el ejército alemán en labores de rehabilitación por toda Europa, pero como empleados pagados, separando a las familias de quienes las tuvieran, que habrían de permanecer en Alemania, y no permitirles reunirse para hacer algo así como bajar el ratio de alemanes puros, que para este señor eran muy agresivos y lo debían de llevar en los genes o algo así. Y a los solteros permitirles casarse con mujeres no alemanas. Dividir al Reich en varios estados independientes bajo el control de las fuerzas aliadas y finalmente alentar a los aliados a que se casaran con mujeres alemanas. Básicamente provocar una mezcla genética haciendo que se dispersaran y se reprodujeran con gente de otros países. Y el tema, que esto hay gente que lo relaciona con esta teoría y también con esta otra. Una orden secreta que habría sido fundada en el siglo XV por Christian Rosenkreuz, que salió a la luz en el siglo XVII, con un tinte místico y esotérico, basado en conocimientos del pasado, ocultos y tradiciones mistéricas. Tanto es así que algunos grupos esotéricos, como la Golden Dawn, afirman que derivan de los Rosacruces. En sus textos y manifiestos pueden encontrarse ideas o referencias a conceptos propios del hermetismo, de la alquimia o de la cábala, entre otras cosas. Y se afirmaban poseedores de conocimientos secretos sobre el reino físico y el espiritual. Con la publicación de algunos de estos manifiestos ganaron cierta fama y notoriedad en la época. Muchos grupos se vinculan con los Rosacruces. Algunos serían esotérico-cristianos, otros iniciáticos y también los habría masónicos. De hecho, algunos autores y estudiosos refieren que algunos ritos masónicos derivarían de inspiración Rosacruz, e incluso se menciona que algunos grados dentro de este grupo llevarían algo relacionado con los Rosacruces en el título. Por ejemplo, se habla de que en el rito escocés uno de los grados sería el de Soberano Príncipe Rosacruz. También los hay quienes lo consideran directamente los fundadores de las órdenes masónicas, entre otros grupos de este tipo. Y como suelen aparecer en teorías de la conspiramiau, se pensaría que estuvieran moviendo los hilos tras algunos acontecimientos importantes de la historia. Pues esto puede referirse a muchas cosas según el campo en el que nos movamos. Se habla de singularidades gravitacionales, como las de los agujeros negros, o también de la singularidad inicial de la teoría del Big Bang. Pero imagino que aquí se están refiriendo a la singularidad tecnológica, un término que se refiere a un punto hipotético en el futuro, en el que una inteligencia artificial superara a la inteligencia humana, y se entiende que para ello estaríamos hablando de que fuera capaz de mejorarse a sí misma, creando cada vez una mejor versión, lo que podría provocar que rápidamente excediera nuestras capacidades y escapara a nuestro control. Es decir, que llegaría un momento en el que la IA tendría una capacidad intelectual tan superior a los seres humanos que ya ni seríamos capaces de comprenderla, dado que todos estos procesos los podría realizar a velocidades vertiginosas. En este vídeo del canal hay más detalles sobre el tema, pero básicamente para muchos parece que este es el inevitable futuro al que nos dirigimos. Ahora bien, se especula mucho con las repercusiones que esto llegará a tener. Lo que sí parece más claro es que afectaría a casi todos los ámbitos de la vida, transformando las sociedades. ¡Ah, qué buena estás! ¿Te vienes a matar humanos? Esto es un experimento mental que se propuso con el objeto de resolver algunas paradojas de la mecánica cuántica, que a grandes rasgos sería una variación del planteamiento del gato de Schrödinger,
con la diferencia de que en este caso sería desde el punto de vista del gato, por así decirlo. En este caso se plantea a una persona con la posibilidad de terminar voluntariamente su vida, sirviéndose para ello de un arma, que se apuntaría a sí misma, pero este objeto es especial, dado que solo disparará si la rotación de una partícula subatómica sucede en ese momento en el sentido de las agujas del reloj. Si justo en ese momento está rotando al contrario, no se dispara. Y aquí surgirían dos vertientes. Una sería la interpretación de Copenhague, según la que se entendería que habría un 50% de probabilidades de que se disparara y esa persona pasará mejor vida. Pero la otra opción es la que propone la teoría de los muchos mundos de Hugh Everett, según la cual con cada intento surgiría un nuevo universo o se dividiría en dos, de forma que en uno continuara existiendo y en el otro no. Esto sucedería repetidas veces si se continúa llevando a cabo el experimento, sucediendo que en todos menos uno el sujeto del experimento habría pasado a mejor vida, pero siempre habría uno en el que continuara viviendo, y este último supuesto sería la inmortalidad cuántica. Pues nada, no paran de salir palabras que no puedo decir. Esto es lo que leéis en el título. Básicamente, sería negar que estas cosas sucedieron o de minimizarlas. Algunos autores incluso consideran estas negaciones como parte del hecho en sí, dado que mientras estuviera teniendo lugar, se estaría trabajando para encubrirlo con propaganda, promoviendo falsedades, medias verdades o eliminación de pruebas, por ejemplo. Os voy a ir poniendo en pantalla una lista de algunos de los que han sucedido y que tanto por organizaciones gubernamentales como por privadas se han negado en algún momento de la historia, por si queréis ampliar información. Una de las repercusiones más importantes de que esto suceda es, por ejemplo, que el grupo que ha sido víctima experimenta una doble humillación, ya no solo por lo acontecido, sino también por la negación de que eso hubiera pasado. En 1954, las autoridades japonesas detuvieron a un hombre que intentaba entrar al país con un pasaporte que revelaba que era de un país desconocido llamado Tauret. Los funcionarios de aduanas hicieron un control minucioso para ver si existía un lugar así en la Tierra, pero se quedaron en blanco. El extraño se negó a arrojar luz sobre el paradero de la misteriosa nación de Tauret y rápidamente abandonó Japón. Esta es la historia del hombre de Tauret, tal y como apareció en 1999 en el libro de Tom Sleman, Strange but True, Mysterious and Bizarre People. Pero en Internet podemos encontrar la historia con muchos más detalles. Por ejemplo, el hombre llevaba consigo diferentes monedas europeas. Hablaba japonés, decía haber visitado el país otras veces anteriormente. Y cuando se le pidió que señalara Tauret en un mapa, dijo que se encontraba en lo que es Andorra, pero con partes añadidas de los territorios francés y español. El hombre se mostró tan sorprendido como las autoridades y se le llevó a un hotel para pasar la noche, vigilado por 2 guardias, pero a la mañana siguiente ya no estaba. Así que muchos afirman que se trata de un viajero interdimensional que hubiera saltado desde otra dimensión en la que este singular país sí que existiera, quien por su sorpresa no pareció haber realizado el viaje voluntariamente, pudiendo haberse tratado de un salto involuntario. Por lo que he podido ver, sin embargo, parece que puede haber varios problemas con las fuentes que refirieron esta historia en origen. Así que si queréis que haga vídeo al respecto, dejádmelo en los comentarios. Este término viene de juntar las palabras gay y radar, y se refiere como a la capacidad intuitiva que tendrían algunas personas para identificar las orientaciones sexuales de otras, basándose como en una persona habla, se mueve y en su imagen, cosas así.
Se han hecho algunos estudios que parece que van en esta línea. E incluso parece ser que podrían identificarse hasta por los rasgos faciales, de forma muy rápida, y que incluso se ha llegado a crear una inteligencia artificial que es capaz de identificar este aspecto analizando fotografías. Es la corriente de pensamiento que defiende que los seres humanos no deberían de reproducirse, principalmente por motivos morales o éticos. E incluso este planteamiento llevado al extremo referiría lo mismo para cualquier ser sintiente. Algunos de los planteamientos que se utilizan en este caso son que el ser humano es el mayor de los males y que por lo tanto el mundo o el planeta estaría mucho mejor sin nosotros, o que se debería de controlar la población, su natalidad, para no superpoblar el planeta y agotar sus recursos. O que la vida es algo muy malo, que todo el mundo sufre y que al traer hijos al mundo les estarías obligando a padecer ese destino de sufrimiento. O que a más personas haya cuando ocurra una desgracia, véase una hambruna, por ejemplo, pues más personas sufrirán. Y bueno, además de pensadores que defienden esta corriente, en sus variantes más o menos relativas, también existen organizaciones que lo llevan un poco más al extremo, como por ejemplo hay una que se llama Movimiento por la Extinción Humana Voluntaria, que propone que los seres humanos dejen de reproducirse hasta conseguir poco a poco la extinción de la especie. ¡No! Esto sería exactamente lo que dice el título, y se basa en algo muy curioso, y es en la gran cantidad de figuras políticas a lo largo de la historia de los Estados Unidos que o han pertenecido a este grupo o han recibido ayuda por parte del mismo. Que se haya podido confirmar, ha habido miembros del Tribunal Supremo, del Senado, de la Cámara de Representantes, gobernadores o jueces. Es decir, que este grupo pudo estar controlando o influyendo desde dentro en las políticas del país, lo que genera que los haya que piensen que esto podría seguir siendo así en la actualidad. Se especula con que debido a esto se fomentaran desde el mismo gobierno políticas que hubieran ido en contra de la integración, aunque fuera de forma encubierta, como ya vimos en otros vídeos con el tema de los Red Squads, donde algunos de los objetivos más importantes eran precisamente activistas que buscaban igualar los derechos de todos los ciudadanos. A mí no me mires, nena. Yo voté a codos. ¡Au! El proyecto Charlie es una página web hecha y actualizada por una única persona que se dedica a documentar todos los casos de personas desaparecidas en los Estados Unidos bajo ciertas características. Los objetivos son que no se pierda la memoria sobre los desaparecidos y servir como base de datos para investigaciones. Es un trabajo descomunal para una sola persona con una muy buena intención. Y el proyecto toma su nombre del apodo de Charles Trusted Ross, quien con 4 años de edad fue llevado en contra de su voluntad en 1874. Este caso fue uno de los primeros en ganar una fuerte repercusión mediática, que incluso fue internacional, y sus padres se pasaron buscándole prácticamente hasta el final de sus días. Por lo visto, el chico estaba jugando en el jardín cuando un carruaje se aproximó y 2 hombres le ofrecieron caramelos si se subía al carruaje con ellos. Se piensa que de este suceso precisamente es de donde viene esa advertencia que todos conocemos de no aceptar caramelos de extraños. Y bueno, en el momento de hacer este vídeo, en la base de datos del proyecto Charlie, hay casi 15.000 casos de desapariciones documentados. Casi 15.000 misterios sobre lo que les haya podido pasar a todas esas personas. Pues este ha sido el nivel 3 completo. Trataré de sacar el 4 lo antes posible, pero por favor, tened en cuenta que estos vídeos me llevan muchísimo tiempo y que por eso estoy tardando más de lo normal en tenerlos. Y poco más, espero que os hayan gustado estas teorías tan raras, aunque como siempre, cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!